Somos el grupo Benefco conformado por Valentina Torres, Andrea Fuentes, Ana Linares, que no nos puede acompañar el día de hoy, y Mariana Garavito. Este video pretende enseñarles y demostrarles un poco cómo fue la investigación de la empresa Benefco y qué nos enseñó, teniendo en cuenta que esta empresa es una petrolera venezolana. También esta fue fundada por Ricardo Linares Gori en 1984 y les vamos a describir un poco de su historia y lo que la llevó a crearla. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el fundador de Benefco y su trayectoria. Empezamos por el fundador, que es Ricardo Linares Gori, que nació en Venezuela el 28 de septiembre de 1933 y falleció en agosto del 2020. Nació en una familia de escasos recursos. Sus padres fallecieron cuando Linares tenía apenas 2 años. Debido a eso, que tuvo que pasar grandes desafíos en su vida, con perseverancia logró grandes méritos en el trabajo y fue escalando cargos en las empresas hasta llegó a ser el gerente de un gran grupo de mantenimiento llamado Vencemos. Esto fue fruto de su actitud en busca de la superación personal y la perseverancia. Las motivaciones de crear la empresa Benefco, todo comenzó porque Linares identificó una necesidad y una oportunidad para explotar en un nicho de mercado específico en el lago de Maracaibo, que era la extracción de petróleo. Se dio cuenta que existían operaciones de embarcaciones marítimas y por ende decidió crear una empresa llamada Equimar con un socio llamado Luis Velasco en 1974. Con esta empresa lograron grandes cosas, empezaron a crecer, empezaron a organizarse a través de grandes y implementación de tecnología para generar mayor eficiencia en cada proceso y así mejorar los tiempos, mejorar la calidad y lograr una gran expansión. Después Linares decide independizarse, ya que hubo algunos desacuerdos con los socios, y decidió fundar la empresa Benefco en 1984 como un único socio. La empresa tenía una unión bastante fuerte con el gobierno, pues el sector petrolero se encargaba del gobierno y contrataba a esta empresa Benefco para los servicios que éste necesitara, lo que generó una gran participación y una inmensa expansión de la empresa, y fue bastante rápido. Algo que Benefco se caracteriza como factor diferenciador de otras empresas es la gran eficiencia, el tiempo, la calidad y la gran maquinaria, que era muy buena e innovadora. Hablar de Benefco es hablar de una empresa que forma parte de otro grupo de empresas fundada por Ricardo Linares, quien es mi padre, en el año 1982, específicamente en el mes de junio. Benefco nace luego de una investigación de mercado donde se determinan unas necesidades específicamente en el oriente, en el occidente del país, en el lago de Maracaibo, que es una zona típicamente petrolera. La necesidad que se identificó está asociada directamente a la parte de los servicios asociados a la industria de los hidrocarburos, específicamente a la exploración y producción del petróleo y gas. Estas actividades se requieren de una serie de equipos muy específicos que tienen que ver con los apoyos logísticos que se requieren para poder desarrollar las actividades de exploración y producción. Esos tiempos de mantenimiento en realidad eran muy largos, por consiguiente pues los costos asociados a los mantenimientos de equipo eran muy elevados. Mi padre, luego de estudiar el mercado, pudo identificar nuevas tecnologías
y en función de esas nuevas tecnologías y cambios en los procesos de servicio, hizo un plan para reducir esos tiempos de mantenimiento en estas unidades. Ahora, hablando un poco de las olas de Toffler, es importante mencionar que durante el trabajo identificamos que la empresa Benevco estaba ubicada en la tercera ola, es decir, desde su creación en 1984, esta se centró en esta época de innovación, siendo la tercera ola. Es importante también mencionar que identificamos bastantes aspectos de la segunda ola que la empresa trajo consigo, como es toda esta industrialización de los procesos productivos, la maquinaria y la maximización de estos para poder ahorrar tiempos y por ende costes. Pero es importante tener en cuenta que el fundador lo que hizo fue utilizar estas tendencias de la segunda ola, siendo la maximización de procesos productivos, toda esta maquinaria, y la transformó de una forma innovadora, siendo también una forma ética, lo cual se ajusta a lo que es la tercera ola. Pues teniendo en cuenta que la tercera ola es la actualidad, siendo la construcción de una nueva civilización, claramente la empresa está ubicada en esta ola. Ahora bien, es importante mencionar la transición entre estas dos olas y cómo la llegada a esta nueva ola puede llegar a generar una super lucha. Es importante tener en cuenta también la visión que nosotras pudimos identificar a lo largo del desarrollo del proyecto o pues del trabajo, que es la visión de una premisa revolucionaria del fundador, siendo Ricardo Linares Gori. Pues como tenemos en cuenta, hay pensamiento lineal, la visión apocalíptica y pues la premisa revolucionaria, que es la de el fundador de la empresa. Esto también nos da unos indicios de por qué se ubicaría en esta ola, ya que estas son las personas que se salen de estas dos visiones apocalípticas y lineal y piensan en cómo transformar el mundo, siendo revolucionarias, utilizando nuevos procesos de producción de forma ética y sostenible, como lo hace el fundador de Benevco. Es importante también mencionar que como es una empresa de petróleo, claramente va a tener algunas externalidades negativas, pero asimismo el fundador siempre estuvo en pro de cómo hacer sus procesos productivos lo más sostenibles, teniendo en cuenta pues su producto final. También las operaciones que está llevando a cabo incluyen la incorporación de nuevo personal, de nuevas tendencias de búsqueda de innovación en sus procesos productivos. Por eso también asimilamos empresario con las ideas de Schumpeter y de Knight. Y como hemos visto, esta última época ha sido una de las más conflictivas para la empresa, ya que ha traído bastantes cambios gubernamentales, económicos, sociales, políticos en su entorno, lo que significa que la empresa debe tener altas adaptaciones a los cambios, las cuales sí las tiene. Entonces podemos ver que la empresa ha manejado esta transición entre olas de forma muy adecuada debido a su alta adaptación y no resistencia a los cambios, que se demuestra a través de las decisiones productivas y pues a la asertividad de las mismas, porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar con la economía, pero de acuerdo a los procesos productivos que ha manejado la empresa y de acuerdo a su historia ha podido identificar y hemos podido identificar a través del trabajo cómo la buena toma de decisiones trae una mejor adaptación a los nuevos cambios que significaría esta última ola. El hecho de expandirse nos muestra una característica de la tercera ola, pues la economía o el mercado más bien de la primera ola era el prosumidor y la vida basada en la tierra. En cambio, el mercado de la segunda ola era la especificación, unificación, masificación y apenas las primeras corporaciones que lo que hacían era una alta masificación. En cambio, esta tercera ola lo que trae es una expansión y división de los procesos productivos, que es lo que está haciendo en este momento Benevco.
Por eso es parte de esta tercera ola, porque ya no hace parte de esa masificación ni lo del prosumidor, sino realmente lo que hace es expandirse a diferentes industrias para poder especificar sus procesos en cada una de forma diferente para llegar a ser más eficientes y por ende disminuir costos de producción, expandiéndose utilizando diferentes procesos productivos como lo es las unidades marítimas o la reparación en tierra, y por ende pudimos aprender cómo todos esos procesos y cómo esa adaptación de la empresa a esta tercera ola y cómo esas tendencias de la segunda ola siguieron marcando aún así la empresa que ya se ubica en esta tercera ola, y lo importante que es la adaptación frente a los nuevos cambios que está trayendo esta tercera ola, haciéndonos referencia a la tecnología, pero también a los cambios sociales, políticos y económicos que está trayendo bastante fuerza esta última ola. Pudimos entender utilizando este ejemplo de la empresa Benevco frente a su alta adaptación y frente a medida que la empresa avanzaba y crecía, cómo se fue adaptando a esta tercera ola y a los cambios que trae esta última ola. Ahora les voy a contar un poco de cómo hicimos para comparar al fundador de la empresa Benevco, Ricardo Linares, con alguno de los economistas más importantes que vimos en clase. Empezando por Knight, quien decía que las oportunidades se encontraban en las incertidumbres. Esto se refiere a asumir los riesgos que se derivan de iniciar un nuevo proyecto. Linares en este caso se ve reflejado en cuanto debió asumir un riesgo muy grande al iniciar una empresa, un proyecto en un ambiente tan difícil como es el de Venezuela, por sus problemas políticos, sociales, económicos, los cuales al principio de la empresa, en sus inicios, no generó un impacto tan grande, ya que la empresa alcanzó a tener bastantes utilidades, alcanzó a expandirse mucho geográficamente y alcanzó a tener un muy buen nombre y una buena relación con el gobierno de Venezuela, hasta que en el 2009 se expropió la empresa. En cuanto a Schumpeter, se puede decir que su idea era que el empresario es el protagonista del desarrollo económico en cuanto a de una respuesta innovadora. Linares siempre tuvo muy presente la innovación en su empresa, pues implementó muchísima maquinaria que en ese momento en Venezuela nadie más tenía, lo cual le generó una ventaja competitiva muy grande frente a otras empresas que no manejaban la calidad y la eficiencia con la que Benevco hacía todos sus procesos. Con el empresario Kirchner, el cual decía que las oportunidades se hallaban en las necesidades del cliente, generando empresas que pudieran suplir todas estas necesidades. Esta fue la idea con la que nació Benevco, ya que Linares, como lo dijimos anteriormente, en su anterior trabajo vio este nicho de mercado que existía, este déficit de eficiencia que existía en los procesos de limpieza y de mantenimiento de los equipos con los que se hacía la extracción de petróleo en las zonas marítimas. De esta idea nace Benevco. Y por último, se puede asimilar con Leibstein en cuanto su teoría expone que el empresario debe encontrar las oportunidades en la eficiencia de los oferentes. Esto también se puede asimilar con Ricardo en cuanto tuvo esa ventaja en este sector, en este mercado, pues ninguna otra empresa ofrecía, como ya lo dije anteriormente, la calidad en el servicio, la eficiencia, pues todas las otras empresas se demoraban el doble de tiempo que la empresa Benevco y no tenían la maquinaria para realizar los procesos con la mejor calidad y a menores tiempos. Una vez que ellos lograron demostrar que los tiempos eran mucho menores, pues fueron contratados en otra serie de actividades que tienen que ver directamente con la industria petrolera. Esto lo que quiere decir es que comenzaron a expandirse en otras actividades y no concentrándose en una sola actividad.
todas las empresas de alguna manera buscando pues, una permanencia en el tiempo, buscan diversificar sus portafolios de servicios. Por consiguiente, la empresa logró comenzar a ser un referente en lo que era mantenimiento, y ya no solamente de unidades marítimas, sino de instalaciones de superficie asociadas a la industria petrolera. Una de las estrategias que usó Hugo Chávez al subir al poder fue la revolución bolivariana, fue una de las cosas que prometió, y esta consistía en controlar todos los ingresos petroleros del país a cero costo. Entre esas iba PDVSA, y PDVSA en su momento, cuando Chávez todavía estaba vivo en el 2009, decidió expropiar muchas empresas petroleras para supuestamente redistribuir todos esos ingresos para la gente más necesitada, y finalmente le terminaron dando esas empresas a gente que no tenía el control ni el conocimiento para manejar una empresa petrolera. La crisis empieza a surgir trayendo grandes consecuencias a la economía del país, ya que Venezuela era un país que dependía en su gran mayoría del petróleo, pues a toda esta industria no estar sirviendo, hubo una gran caída en el PIB, más de un 40%, pues por lo que no se estaba produciendo, y esto también trajo grandes consecuencias como la escasez de materia prima, de insumos. Fueron pasando los años, la compañía logró hacer un referente. Yo comencé a trabajar en la parte de las administraciones y la finanza, y logramos hacer emisiones de deuda a través de la bolsa de valores, lo que permitió que la compañía avanzara más rápidamente, porque ya tenía fuentes de financiamiento propias. Luego de unos cuantos años, donde ya la compañía era un referente nacional, también brincó hacia mercados internacionales. Arrancamos operaciones en Panamá, y también arrancamos operaciones en Colombia. Hasta que en el año 2009, el señor Chávez se antojó de nuestro grupo económico, y a través de un decreto decretó la expropiación de todos los activos de la compañía, poniendo a la compañía y al grupo en una situación bastante complicada. Al momento de la expropiación, que fue en el año 2009, la compañía fue objeto de una confiscación de todos sus activos y de todos sus equipos, y no solamente de los equipos, sino del capital humano. Y eso pues formaba parte de una estrategia política del gobierno de Chávez, donde le estaba cerrando el cerco a la inversión privada para tratar de estatizar todas las operaciones. Era parte de su plan. Pues eso trajo como consecuencia pues, una contracción en la inversión privada, y a la final pues eso derivó en lo que hoy tenemos, que es un país económicamente muy golpeado, con una población que vive o pasa unas penurias. Dentro de un contexto como ese, la recuperación de la compañía pasa por un cambio de gobierno. Hoy en día mi rol pues está basado en lograr ese cambio de gobierno, porque es la única manera que nosotros podemos darle apertura nuevamente a la inversión privada, generar confianza y de alguna manera rescatar la industria petrolera, que es el punto de apoyo para el rescate del país, ya que todo lo que se producía fue sustituido por importaciones, y hoy en día pues como no hay producción de divisas, porque no se produce ni siquiera petróleo, de una producción que se traía hace unos 20 años de 3,5 millones de barriles, no se producen ni 350,000 barriles, por consiguiente no hay divisas, no puedes importar nada y no hay inversión extranjera. Entonces tenemos un país en las condiciones que tenemos hoy en día. Entonces la única manera de recuperar la compañía y de recuperar pues digamos, la industria petrolera que teníamos allá, de la cual nuestro grupo era un player importante, pasa pues por un cambio de gobierno.
Y hoy en día pues todos estamos concentrados y los que nos tocó salir del país porque estamos en este proceso de búsqueda del cambio, no podemos regresar pues porque de alguna manera el gobierno de Maduro nos ha calificado de traición a la patria y con una serie de calificativos y sanciones que nos han puesto pues que no nos permiten regresar, y por eso pues cada vez estamos más convencidos de que tenemos que seguir trabajando por un cambio para poder rescatar todo lo que antes teníamos. Bueno, y para concluir sobre esta empresa y este trabajo de historia, podemos destacar esa importancia que hay detrás del fundador, en este caso pues Ricardo Linares Gori, teniendo en cuenta la formación de sus valores en la etapa de crecimiento y aparte de sus habilidades y visión frente a las oportunidades del emprendimiento y el desarrollo. Esto permite saber cuáles son las cualidades de la empresa, que el empresario debe tener un modelo a seguir y que de esta manera pueden contribuir a un buen desarrollo en el país y en la economía. También de esta manera tomamos en cuenta algunos ejemplos de los roles de los empresarios, pues comparados con este empresario que es Ricardo Linares Gori, pudimos aprender bastante de la diferencia entre el rol del empresario y cómo Ricardo Linares Gori llevó a cabo su empresa de una forma éticamente responsable, qué tipo de prácticas tenía, qué fortalezas, qué debilidades, para poder identificar esas tipo de decisiones en otro tipo de empresas en un futuro. Ok, y finalmente, para concluir esta parte, podemos destacar la misión y la visión que tiene esta empresa, que se ajusta a todos esos factores contingentes. Por ejemplo, se pudo ver cómo se transformaban según el crecimiento de la empresa y cómo esos valores organizacionales y el entorno laboral se iba evolucionando y transformando. Exacto. Y así aprendimos cómo generar empresas productivas y activamente sostenibles con una visión de una ola digital y una alta adaptación a los nuevos cambios contingentes que ya mencionó Mariana. Finalmente, podemos darnos cuenta que Benefco es una empresa que ha pasado por muchas etapas, desde muy pequeña, desde el momento de su creación, mientras se expandió hasta que llegó a ser una empresa muy grande y después expropiada. Durante la carrera nos gustaría poder analizar este tipo de empresas y aprender un poco más sobre cómo afrontan los diferentes tipos de empresas a situaciones externas. Por ejemplo, en el caso de Benefco fue la situación política y económica del país, pero es importante que durante la carrera podamos tener todo ese análisis y todos los escenarios que le pueden pasar a alguna organización. Por último, y es lo que nos parece súper importante, es aprender durante la carrera cómo ser líderes, porque un empresario consideramos que debe ser una persona líder, que sea la cabeza de una organización, que pueda manejar diferentes asuntos con objetividad, debe ser una persona carismática, que sepa escuchar a la gente, que no sea alguien explosivo o que pueda incomodar a todos sus empleados, porque eso a futuro puede ser contraproducente para cualquier empresa.